tardes. Continuamos con el orden del día, con el debate de la proposición no de ley en comisión relativa a medidas para garantizar la calidad de la educación en el Colegio Marín Ocete de Alfácar, Granada. Y para ello, a propuesta del Grupo Parlamentario de Podemos. Y para ello tiene la palabra la señora Benítez. Perdón, el señor de Manuel Jerez. Gracias. Gracias, señora presidenta. Bueno, Alfácar, que no Alfácar, es el municipio del que estamos hablando, tiene 5.500 habitantes. El municipio del área metropolitana de Granada, está muy cerca de la capital, pero tiene una particularidad que es la que resulta decisiva en el debate del que estamos hablando, y es que está excavado, se ha extendido a lo largo de una sierra con un desnivel enorme entre la parte baja del pueblo, que está a la altura de la Vega de Granada prácticamente, y la parte alta, que está mucho más arriba en la sierra de la Alfaguara. Hay dos colegios en ese municipio y uno está justo en la parte inferior y otro en la parte superior. En el caso de Alfácar se da la circunstancia de que hay un error de zonificación que tendría que corregir el propio ayuntamiento, y eso se ha solicitado ya en una declaración institucional en la que se basa también en gran medida esta PNL, pero hay también otra particularidad, y es que teniendo el pueblo dos colegios electorales y dos distritos postales, por esa particularidad orográfica y por la distancia entre los barrios del pueblo y los escarpados del terreno, sin embargo, a efectos de escolarización solo cuenta con una zona. A eso se añade que en el colegio de la parte superior del pueblo, el colegio de la Alfaguarilla, no hay ni comedor ni aula matinal, y eso, unido a la dificultad de acceso, hace casi imposible que las familias de la parte baja del pueblo que tuvieran que desplazarse a la Alfaguarilla pudieran conciliar la vida familiar y laboral. En el caso del centro de la parte baja del pueblo, el Colegio Marín Ocete, la educación infantil y la primaria además se imparten en dos edificios separados por más de 800 metros. Los datos que tenemos para este curso que viene, 2016-2017, nos dicen que hay 35 peticiones para el primer año de educación infantil en el Marín Ocete y 11 en la Alfaguarilla. La eliminación de una unidad de infantil de 3 años ya se produjo en el curso anterior, pero las familias con las que hemos podido hablar pues están muy preocupadas porque si se consolida esa pérdida de esa unidad, se consolida por tanto la pérdida de una línea en ese colegio, eso implica que se ha perdido ya una profesora de apoyo, lo cual priva a los niños y niñas de ese colegio de un servicio importante, pero a la vez dificulta, dado el uso habitual, que no debería ser así, pero que se ha convertido en práctica corriente de los profesores de apoyo para las sustituciones, dificulta también las sustituciones de las maestras y los maestros en ese periodo de educación infantil. Esto está llevando a un riesgo importante de que familias del municipio de Alfácar, de la parte baja del pueblo, se planteen abandonar el pueblo. Es decir, estamos hablando de un problema que no solo es escolar, sino que es un problema relacionado con el despoblamiento de municipios, en este caso del área metropolitana de Granada. Además, se da la circunstancia de que hay niños y niñas con necesidades educativas especiales, y antes ese factor hacía que bajara la ratio, cosa que actualmente no está ocurriendo, de modo que nos encontramos con situaciones como que la orientadora tiene que atender actualmente a 600 niñas y niños, y con esa cifra es muy difícil que se puedan diagnosticar las necesidades educativas especiales. Había ya un plan que data de hace unos cuantos años para unificar los dos edificios del Marín Ocete en un solo colegio, y una promesa de construir un comedor escolar para este curso que viene, como ya se habló y fue objeto de una pregunta de la portavoz del Grupo Popular en esta comisión, la señora Caraz. Pero eso de momento no se ha hecho.
Y mientras tanto lo que sí tenemos es una encuesta reciente que se ha hecho en el momento de la matrícula a las familias, donde lo que se observa es que el 82%, 82,4% de las familias del Marino Cete, en este caso estamos hablando de 327 solicitudes de las 397 registradas, declaran que consideran necesario el servicio de comedor. Una necesidad que también se detecta en el otro centro, en el caso de la Alfaguarilla, en un nivel muy alto, en un 77%, aunque algo inferior a la del Marino Cete. Y el 42% de esas mismas familias declaran que lo usarían diariamente. Solo un 25% dice que no lo usaría diariamente y un 32% no responde a esa cuestión. A eso añadiríamos que un 40% de las familias del Marino Cete declara que lo usaría en días sueltos y un 44% lo usaría incluso en caso de no estar bonificado. Creo que estos datos que hemos podido conocer recientemente pues avalan lo que se plantea en esta proposición no de ley. Estamos hablando de la oportunidad de dotar a las familias de esa parte baja del pueblo pues de las plazas que han solicitado. Hay 10 familias a las que se le ha denegado la solicitud y a las que se les dice que tienen que ir al colegio de la Alfaguarilla. Estamos hablando de que de no recuperarse esa línea, esas familias se plantean abandonar el pueblo porque por mucho que se mejoraran los accesos al colegio de la Alfaguarilla, el desnivel es muy importante y no hay aceras para subir de un barrio al otro, lo cual dificulta mucho, estamos hablando de niños de educación infantil, el tránsito con carritos y demás de las familias. Y estamos hablando, por tanto, de que aquí se juntan varios problemas y esta PNL pretende dar soluciones a esos problemas. El primero, el derecho de las familias a permanecer en su pueblo contando con los servicios necesarios. El segundo, el derecho a tener servicios de comedor y de aula matinal en el pueblo, como se tienen en otros municipios cercanos y que en Alfacar no se dan. Y el tercero, el derecho a una educación de calidad que pasa también por ir reduciendo las ratios. Nosotros consideramos que no es de recibo que el descenso de la natalidad no esté sirviendo para mejorar la calidad de la educación al reducir las ratios, sino que se mantengan las ratios y eso al final obliga a familias a hacer desplazamientos absolutamente incómodos y en algunos casos prácticamente imposibles y en otros casos pues simplemente lo que conduzca es a mantener aulas masificadas cuando precisamente el descenso de la natalidad nos permitiría tener grupos mucho más reducidos sin que eso implicara en modo alguno un aumento del presupuesto. Se trata simplemente de mantener las unidades que teníamos. Y eso es lo que pretendemos con esta proposición no de ley, que esperamos que cuente con el apoyo de todos los grupos de esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor de Manuel Jerez. Tiene la palabra ahora para posicionar ante la ausencia de representante de Izquierda Unida el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Para ello tiene la palabra el señor Funes. Gracias, señora presidenta. Bueno, el tema educativo es verdad que es un tema que nos preocupa, como preocupa a todos. Creemos que es una prioridad. Las prioridades, pues, eso indica el término, ¿no? Deben atenderse antes. Pero junto a ello, pues yo creo que también somos un grupo, pretendemos serlo. Yo al menos siempre he pretendido ser serio en mis reflexiones, en mi análisis, en la medida de lo posible. También cometo, evidentemente, deslices. Los recursos no son infinitos, no me lo tiene que decir el PSOE. Yo lo sé. Y el problema de la escolarización es un problema que se reedita, es un problema constante. Año tras año nos encontramos con que se dan este tipo de situaciones. Se fijan ratios que pueden ser discutibles. A lo mejor hay que revisar ratios. Sobre todo, aunque están reguladas, están establecidas, pero es verdad que en determinadas zonas pues igual corresponde una ratio inferior a la que hay. Es posible que haya que revisarlas. Es más, creo que hay que revisarlas. Es posible que haya que revisar criterios. 2 personas que trabajan tienen menos puntos para poder acceder a un centro que si trabaja uno solo, lo cual estamos penalizando y a una persona que tiene especiales dificultades le estamos penalizando la elección. Pero algún criterio hay que poner. A lo mejor hay que revisar criterios. Hay que revisarlo todo. Y toda decisión exige asumir que no se pueden responder a las demandas de todo el mundo. No todas las demandas están carentes de razón, pero tampoco todas las demandas están en posesión de la razón o en posesión de la verdad. Yo creo realmente que hay que racionalizar los recursos y, sinceramente, creo que no se pueden mantener
una unidad con muy poquitos alumnos. Hace poquito estuve, por ejemplo, en Santa Cristina, que una unidad, digo, a ver si se puede salvar esto, pero atendiendo a las circunstancias de la zona. Era el argumento que yo buscaba. Una zona de especial problemática social, pero entendía que otras 2 unidades debían perderse porque no había alumnos. Y eso ocurre, repito, en centros de carácter concertado y en centros públicos. Hay que poner límites, y el caso que nos ocupa, pues yo creo que es uno de estos casos. Hay un colegio en la parte alta que no tiene alumnos, tiene 11. Pues vamos a racionalizar los recursos. Si no nos están sobrando, pues yo entiendo que en el mismo pueblo, no estamos hablando de una capital, estamos hablando de un pueblo. Y en algún sentido, pues, estoy con la proposición no de ley, en el sentido pues de los accesos. Precisamente una de las enmiendas va en esa línea, o del servicio que allí se da. El colegio Marín Ocete tiene aula matinal, que no la tiene el otro. Si vamos a trasladar a unos niños en contra de su voluntad al centro y le vamos a perjudicar, o no vamos a favorecer allí su estancia, vamos a dificultar la elección por parte de los padres, no la elección, porque se les da ya hecho, ¿no? Pues evidentemente yo creo, y en esa línea va las enmiendas que proponemos, que ese centro al que la Administración le dice que tiene que irse, debe estar dotado del aula matinal como está dotado el Marín Ocete. Y si el Marín Ocete se le pide el comedor, la parte de arriba entiendo que debe estar dotada también de ese comedor. Es decir, tan negativo, aunque bajar parece que es un poco más difícil que subir, más fácil, perdón, tan complicado, tan problemático es subir a la parte alta del pueblo como bajar a la parte. Yo creo que lo razonable es mantener ambos centros, y si un centro tiene poquitos alumnos, va a perder esa unidad, que sería el caso de la parte alta. Pues hombre, ya que está la estructura, ya, pues entiendo que es razonable al menos que los alumnos tengan que ir allí, aunque evidentemente a todos. A mí también me gusta tener un centro cerca de casa. Hay otra petición en la proposición no de ley del Grupo Podemos, que es preventiva. Es decir, mire, concretamente leo, hay que tener en cuenta que algunos de ellos pueden tener necesidades educativas especiales. Mire usted, si tienen necesidades educativas especiales, que no lo diagnostica, eso no lo hace el centro. Eso no es el centro quien diagnostica la necesidad educativa especial. El centro tiene que aplicar la medida. Eso está regulado. Es decir, si no se cumple, hay que denunciar. Eso está regulado. Si hay aquí niños, el centro, la Administración está obligada a atender adecuadamente a esos niños con necesidades educativas especiales. No se puede hacer con carácter preventivo, que pongan a otro profesor para atender porque puede haber niños. Si hay niños, la Administración tiene que estar ahí. Si no, se denuncia, porque eso está recogido en ley. Y yo creo que una Administración sensible debe apostar por eso. A lo mejor hay que mejorarlo. Eso ya es otra cuestión, pero no podemos decir que, en fin, presumiendo que tal, pues que lleven allí. O que hay muchos alumnos para detectar si tienen necesidad educativa especial. Mire, es que ya les repito que eso no es un diagnóstico que sea competencia de los centros educativos. Por tanto, nosotros entendemos que esa petición no tiene lugar, no porque no nos parezca que deba haber profesores que atiendan eso, sino porque eso está regulado. Es decir, mire usted, si usted tiene aquí alumnos con estas necesidades educativas especiales, la Administración viene obligada a atenderlos adecuadamente. Así que nosotros las 2 enmiendas que presentamos a esta propuesta, que ojalá los niños tuviesen sitio donde piden y los centros estuviesen de maravilla, pero como hay que optar y hay que, digamos, distribuir los recursos de manera, entendemos nosotros, razonable, nosotros proponemos 2 enmiendas que antes se las he comentado al señor de Manuel. Uno es dotar al CEI, Alfaguarilla, de los servicios complementarios de aula matinal, servicio de comedor y actividades extraescolares. Concretamente, aula matinal y actividades extraescolares sí hay en el centro Marín Ocete, tampoco hay comedor, para no perjudicar a unos alumnos que son derivados allí sin que ellos lo hayan escogido. Entendemos que deben darse las mismas circunstancias. Y la segunda es instar desde la Junta de Andalucía, si hay un centro, tendrá que decir el ayuntamiento, póngase usted ponga la acera y usted facilite el acceso a este colegio. Que no sea, en fin, una tarea titánica acudir al centro de arriba. Esas son las 2 enmiendas que nosotros hacemos a la proposición no de ley del Grupo Podemos. Muchas gracias. ¿Pero aceptan el punto tercero? No acepto el punto tercero porque, repito, es una cuestión entonces tiene que haber votación separada. Y que una cuestión preventiva no podemos ponerla en una... Lo digo porque la señora presidenta sabe entonces que tendrá que haber votación separada. Vale. De acuerdo, ya estaré yo en ese momento ahí por la cuenta que me trae habrá que hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fune. Tiene la palabra para posicionar al Grupo Parlamentario del Partido Popular su portavoz, la señora Carazo. Muchas gracias, señora presidenta. Pues bien, hoy volvemos a plantear el asunto del Colegio Marín Ocete de Alfacar, y digo volvemos a plantear porque en la pasada comisión este grupo, el Partido Popular y yo misma, pues defendí
preguntando a la consejera la no supresión de esta unidad infantil en el Colegio Marino Fete de Alfacar. Y lo defendí, además, convencida de que habían sido todos los grupos políticos que tienen representación en el municipio de Alfacar los que lo habían hecho. Los que lo habían hecho en un pleno institucional que se convocó extraordinario y donde todos aprobaron y dieron lectura a una declaración institucional. En esa declaración institucional, que repito, aprobada por todos los grupos que tienen representación en el Ayuntamiento de Alfacar, solicitaban al Gobierno andaluz la no supresión de esta unidad. Un colegio que ya había sufrido el azote y el recorte de la Delegación de Educación de Granada en sus carnes. Un colegio que viene sufriendo la dejadez por parte de la Junta de Andalucía, que no ha sido capaz de poner a disposición de este colegio y de su alumnado un aulario necesario para prestar el servicio de comedor y de actividades extraescolares y de aula matinal. No lo ha sido capaz desde el año 2009, en el que se comprometió a la construcción de este aulario. Y este es el problema fundamental, igual que en el caso de Carmen Benítez, señor Funes, y usted lo sabe. Es un colegio que tendría demanda más que suficiente. Usted lo sabe, y no la tiene porque el Gobierno andaluz, por no construir este aulario comprometido, que ha estado hasta presupuestado, engañando a sus vecinos y a sus ciudadanos, ha sido incapaz de acometer esta construcción. Y las familias de Alfacar se están yendo a otros colegios y a otros centros de Granada capital y de municipios cercanos. Ni siquiera al próximo, ni siquiera al que le separa 1,5 kilómetros con una cuesta, a otros municipios. Eso es lo que están teniendo que hacer los vecinos de Alfacar. Este colegio, y según se basa en el padrón municipal, tendría demanda suficiente si contase con un servicio de comedor. Pero hoy el servicio de comedor es fundamental para las familias para poder conciliar. Y la tristeza del municipio de Alfacar es que ninguno de los dos colegios cuenta con servicio de comedor. ¿Qué han hecho los vecinos de Alfacar para no poder contar con ello? ¿Cómo el Gobierno andaluz puede discriminar, y lo vuelvo a decir, a familias y alumnado y a municipios enteros, condenándolos a no contar con servicio de comedor? Porque los colegios no cuentan con un aulario para poder prestar este servicio. Esto es lo que no se puede consentir, y por eso tiene un carácter excepcional esta iniciativa. Y por eso pensamos que no se puede condenar más ni al Colegio Marino Fete, ni a su alumnado, ni al futuro alumnado que puede asumir, ni al municipio de Alfacar. Las plataformas que están moviendo este asunto de padres y madres lo decían bien claro, y está en la puerta del colegio. Se está haciendo mucho daño al municipio, no solo es al centro, ni al alumnado, ni a esas 10 familias que la Junta de Andalucía les propone escolarizarles en un centro que no han escogido, sino que se hace daño al futuro del municipio de Alfacar. Se resta oportunidades a este municipio si aún hacemos más pequeños sus centros educativos y seguimos sin resolver las deficiencias que tienen estos centros. ¿Qué queremos? ¿Que todavía sean más los niños y niñas de Alfacar en edad de ser escolarizados en infantil con 3 años que se vayan al municipio de Granada a estudiar? ¿Eso es lo que queremos? ¿Eso es lo que vamos a favorecer? Pues este grupo no está a favor. Y como no está a favor, aprobó esa declaración institucional. Pregunté aquí a la consejera y le pedí, por favor, que recapacitase, que asumiese como excepcional este centro y esta situación. Y hoy nos mostramos a favor de aprobar de nuevo esta iniciativa. Miren ustedes, el Gobierno andaluz, con actitudes como esta, lo que está haciendo es desescolarizar. Esto es desescolarizar al municipio de Alfacar, restando oportunidades a sus familias, a su alumnado y al propio municipio. Son muchas las familias jóvenes de Granada que escogen el cinturón de Granada y su área metropolitana para vivir, pero lo hacen en aquellos municipios que cuentan con recursos suficientes y con servicios públicos suficientes para hacer su vida y para sentirse vecino de ese municipio. Desgraciadamente, y así me comentaba el AMPA y me comentan mis compañeros de Alfacar, ya son muchas las familias que no eligen este municipio precisamente porque ninguno de sus dos colegios cuenta con servicio de comedor. Y esto es un drama que tiene que ver la luz y que tiene que buscarse una solución. ¿Cómo no va a ser excepcional esta solución? Yo, en esta mañana, queremos, a través de esta iniciativa, volver a plantear esta situación y contar con el apoyo de todos,
Yo me quedo sorprendida cuando Ciudadanos parece que no va con él la película esta mañana y habla de que hay que tener en cuenta el presupuesto en una situación que es excepcional y que, repito, lleva faltando el compromiso el Gobierno de la Junta de Andalucía muchos años. Por tanto, yo creo que hay que apoyar al municipio de Alfacar, a este colegio, y seguir exigiendo y pidiendo, como lo vamos a hacer junto a las familias, que se mantenga esta unidad para no seguir restando oportunidades de futuro al municipio de Alfacar y a las familias afectadas. Gracias. Muchas gracias, señora Carazo. Tiene la palabra ahora para posicionar al Grupo Parlamentario del Partido Socialista la señora Manzano. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, la verdad es que he escuchado aquí mucha demagogia en esta PNL. Yo empezaré por dejar claras algunas cuestiones que de paso me sirven para desmentir algunas de esas afirmaciones que se reflejan en la propia PNL, ¿no? En primer lugar, no se ha cerrado ninguna unidad. En este centro no se ha reducido la oferta educativa para el curso 2006-2017, puesto que se han ofertado los mismos puestos escolares que se ofertaron para el curso 2015-2016. De hecho, en 3 años se ha ofertado una unidad con 25 puestos escolares en este centro, igual que en este actual que acaba de terminar. Eso fue lo que le dijo la señora consejera a la respuesta de su pregunta, señora Carazo. Yo creía que había quedado claro, pero parece que todavía no se quiere decir la verdad. En segundo lugar, en el municipio granadino de Alfacar se ofertaron un total de 50 puestos escolares para educación infantil de 3 años. 50 puestos escolares, oferta que se hizo en este municipio. De tal manera que, como son 2 colegios los que existen en este municipio, se propuso 25 puestos escolares para el centro Marino Cete y otra unidad con 25 puestos escolares para el centro Alfaguarilla de la misma localidad. Los 2 centros bilingües, que también creo que a ustedes les da pena que los 2 centros sean bilingües porque también lo podrían utilizar para confrontar. Pues una vez cerrado el procedimiento de solicitud de admisión, se habían presentado un total de 46 solicitudes. 46 solicitudes, por tanto, inferiores a los 50 puestos ofertados, y, por tanto, todas las familias de Alfacar han tenido una plaza escolar en algunos de los colegios de su municipio, en algunos de los centros de su municipio. Como decía el señor Funes, que no se han tenido que ir a otro colegio fuera, sino que han tenido oferta allí donde han demandado la plaza para su hijo y para su hija. Por tanto, no dejamos a ninguna familia de Alfacar sin una plaza en su municipio, por tanto, no incumplimos tampoco la ratio y, por supuesto, no hemos incumplido con otros criterios que están, en cuanto a la planificación y la escolarización, que están tasados y regulados en la LOE. Ninguno de esos criterios hemos incumplido. Por tanto, en cuanto al punto 1 de esta PNL, no son necesarias al día de hoy más unidades de educación infantil. No son necesarias. Yo entiendo que pedir 3 unidades de educación infantil para 46 solicitudes que hay me parece que es por lo menos poco responsable por la oposición de esta comisión de educación, que entiendo que pensará o que sabrá que quizá esos recursos que piden de más para 46 solicitudes, pues a lo mejor hacen falta en otro centro, o a lo mejor hace falta en otro municipio para otros recursos que también son necesarios. Yo creo que eso se llama responsabilidad y, efectivamente, hay que gestionar los recursos económicos con responsabilidad. En cuanto al punto 2, pues miren, hay algo que se repite y se repite comisión tras comisión, y es que comisión tras comisión se piden cosas que ya se están haciendo. Y, señora Carazo, lo mismo no tenemos ya, o no hemos tenido antes el proyecto del aulario de este colegio hecho, pues a lo mejor porque ustedes han estado en Bisoxa, al frente de Bisoxa, y no han agilizado la redacción de ese proyecto. Porque tengo que decirle que la Consejería de Educación hace todo el esfuerzo posible por tener las mejores infraestructuras, también con las limitaciones presupuestarias que tenemos, pero hace un esfuerzo por tener la mejor infraestructura de centros escolares. Y, por tanto, este proyecto estaba en Bisoxa en la legislatura pasada, y este proyecto ya está redactado en el básico y en el de ejecución, y se llama ampliación de espacio educativo en el Marino Cete de Alfacar, y cuenta ese proyecto con los espacios necesarios para llevar a cabo toda y cada una de las actividades extraescolares. Y ya APAE ha dado el visto bueno, ya ha informado favorablemente, y por lo tanto que no le quepa la menor duda que existe un
un compromiso del delegado de Educación para que el año que viene este aulario se haga. Por tanto, no pidan algo que ya se está haciendo. Es que ya se está haciendo. Ya está el proyecto de, no solamente el básico, sino también el de ejecución redactado para poder ejecutarse conforme a los presupuestos del 2017. Por tanto, vamos a votar sí a este punto, pero vamos a votar no al primero. En el punto 3, miren, lo ha dicho también el señor Funes, la necesidad de profesorado de apoyo para tener al alumnado con necesidades educativas fluctúa. Y no son siempre las mismas. Y depende de un dictamen y depende efectivamente de un diagnóstico de los equipos de orientación para determinar cuáles son los profesionales. Y no se preocupen que si se detectara que hubiese más alumnos con necesidades especiales, los recursos destinados a cubrir sus necesidades también aumentarían. Que no les quepa la menor duda, Y tengo que decirle en ese sentido que se planificó para el curso 15-16, por los EOE de esa zona, un maestro especialista en audición y lenguaje y 3 maestros o maestras especialistas en pedagogía terapéutica a compartir entre los centros de Alfacar para 21 dictámenes. Entendemos que los recursos son necesarios, pero que si hubiese más necesidades, pues se replantearía y veríamos exactamente cuáles son los profesionales que hacen falta para atender toda y cada una de las necesidades o del alumnado que tiene necesidades especiales. Que no le quepa la menor duda. En cuanto a las necesidades, en cuanto a las enmiendas presentadas por Ciudadanos, pues miren, tienen que saber que en el Colegio de Alfaguarilla ya tiene actividades extraescolares en este momento, tienen que saber también que ya tuvo aula matinal y que en un momento determinado, como no había solicitud de oferta, se dejó de prestar el servicio de aula matinal, pero que ya lo tuvo. También tengo que decirle que sí es verdad que hay unas familias puntuales que en este momento necesitan de ese recurso. No se preocupen porque el Ayuntamiento de Alfacar ha visto a bien de manera provisional, mientras se soluciona otra medida definitiva, poner en marcha una ludoteca para cubrir por la mañana las necesidades de esa familia. Tenemos un gobierno sensible en el Ayuntamiento de Alfacar que va a hacer ese trabajo mientras se decide algo definitivo. Y respecto al comedor, pues también tengo que decirlo, hubo una pulsión por parte de la Consejería donde se determinaba que no había una demanda importante del servicio de comedor. No sé de dónde sacó usted esas respuestas, pero también le diré que hay una comisión en este momento creada en el Ayuntamiento que va a ver en concreto ese tema. Dejémoslos trabajar y veamos exactamente qué es lo que necesita este centro. En cuanto al tema de la segunda enmienda que presenta el Grupo de Ciudadanos, pues estamos de acuerdo. También tienen que saber una cosa, por si no han tenido información, que es que hay una parte de ese acceso que es privada y, por lo tanto, hay dificultades serias para poder arreglar ese acceso, pero entendemos que la Administración competente tiene que velar porque ese acceso, para llegar hasta el colegio haya un acceso accesible y que sea fácil de llegar. Y en segundo lugar, señora yo solamente Manzano, decir... le ruego que vaya terminando, que ha cedido su tiempo. Gracias. Acabo. Miren, lo que sí que quiero dejar aquí constancia es que el Ayuntamiento de Alfacar ha trabajado con toda y cada una de las familias, lo ha acompañado a la delegación, le ha explicado toda y cada una de estas circunstancias de las que aquí estamos hablando y las familias han entendido perfectamente el planteamiento. Incluso algunas se han sentido mal porque en ocasiones se han sentido hasta utilizadas. Pero bueno, ya ha acabado la campaña, imagino que ya acabará la tensión en ese sentido y esperemos que entre todos podamos conseguir lo mejor para la gente de Alfacar y para los hijos y para la hija. Y de todas maneras me parece exagerado... Le ruego, señora Manzano, que acabe, que ha superado su tiempo con creces en 2 minutos. Gracias. Me parece exagerado decir que se abandona al pueblo precisamente por estas circunstancias, pero en fin, muchas gracias. Gracias, señora Manzano. Tiene la palabra para finalizar el debate el portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos, el señor de Manuel, y le ruego que se posicione respecto a las enmiendas. Muchas gracias. Sí, gracias, señora presidenta. Presumo que, como el señor Funes y la señora Manzano son de Granada, conocen también, como yo, la orografía del pueblo del que estamos hablando, de Alfacar. Es un pueblo que tiene una distancia de 1,5 kilómetros, pero de 1,5 kilómetros cuesta arriba, entre la parte baja y la parte alta del pueblo, como hemos dicho anteriormente. Y yo les retaría a que intentaran recorrer esa distancia una sola mañana con un niño o una niña de la mano, para darse cuenta de lo que tienen que hacer, no ya solo las madres o los padres de estos niños y niñas, sino en muchos casos, precisamente porque no hay aula matinal arriba, los abuelos y las abuelas. Y que piensen por un momento si para personas mayores recorrer esa distancia todas las mañanas es algo viable o no es viable. Y esto no es una cuestión de demagogia, es una cuestión que están sufriendo esas familias y que ante la imposibilidad de hacerle frente a eso y ante la imposibilidad de esas personas mayores de recorrer esa distancia y ante la imposibilidad, además, porque por mucho que queramos ahora
mediante una enmienda que se mejoren los accesos, eso no es responsabilidad de la Junta de Andalucía, sino que es una responsabilidad del Ayuntamiento, y no es aquí donde habría que plantearlo, pues el desnivel va a seguir estando ahí. Y la imposibilidad de recorrer esa distancia va a seguir estando ahí. Y, por tanto, la solución al final, por mucho que quieran decir que sumamos y dividimos por 2, no va a ser sumar y dividir por 2. Esas 10 familias que no han sido admitidas en el Colegio Marín Ocete no van a matricular a sus niños en la Alfaguarilla. Lo han dicho, nos lo han dicho muy claramente. Y yo les animaría a que fueran y las escucharan. Lo están diciendo todos los días, lo están diciendo en esas pancartas y lo están diciendo en sus movilizaciones diarias. Pero es que además lo han dicho todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Alfacar. No es que lo diga yo aquí o no es que lo digan los portavoces de otros grupos. Es que lo han dicho por unanimidad todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Alfacar. Y claro que se ha perdido una unidad. No se ha perdido este curso, se perdió el curso anterior. Pero siempre estamos a tiempo de recuperarla, porque la demanda sigue siendo la misma y la necesidad sigue siendo la misma y las consecuencias van a seguir siendo las mismas o se van a ir agravando año tras año, porque esto, como se sabe, lo que se pierde en una unidad de un año se va arrastrando después en años sucesivos, y al final lo que acabamos haciendo es poner en peligro la continuidad de los centros educativos y de las posibilidades de una vida pues digna, con los derechos que cualquier familia aspira a tener en cuanto a atención educativa en un municipio como el municipio de Alfacar. Por tanto, no tiene sentido hablar aquí de que la solución vaya a ser pues trasladar a esos niños arriba, porque no se van a ir. No se van a ir. Las encuestas, ¿de dónde las sacamos? Es que nos las han mandado del AMPA y son las encuestas de las necesidades declaradas por las familias este mismo curso. Es decir, que eso está absolutamente contrastado y constatado, y esa necesidad de un 80, superior al 80% del comedor, pues está ahí y es totalmente demostrable. Así que yo pediría simplemente a los grupos pues que pensaran un poquito con algo de sensibilidad social y pensaran un poquito en esas familias que están demandando pues algo que me parece muy elemental y muy básico. Gracias. Señor, la enmienda, sobre sí. la enmienda, gracias. Sobre la enmienda, simplemente sobre la enmienda de Ciudadanos, le diría que no hay ningún problema, estamos todos de acuerdo, está de acuerdo todo el pueblo de Alfacar en que se dote de aula matinal al Colegio de la Alfaguarilla y de comedor, por supuesto, también, y estaríamos encantados de apoyar una PNL en ese sentido. Lo que no entendemos es que se haga eso como propuesta cuando al mismo tiempo se vota en contra del punto 1 de la PNL, porque entonces lo que se está diciendo es que las familias tienen que irse al colegio de arriba, y eso no es lo que quiere la familia. Señor de Manuel, por abreviar el debate, no entrar en diálogo, si no se posiciona, que no acepta. No aceptamos la enmienda. Muy bien, muchísimas gracias. Pues damos por finalizado el debate de esta proposición no de ley.